Hola comunidad 100% fiscal. Hoy platicaremos de claves para corregir errores fiscales considerados como delito. El proceso penal que enfrenta el contribuyente. Bienvenidos. Agradecemos mucho su presencia. Nos han comentado ahí por mensajitos que se están incorporando muchas personas más a nuestra plática. Agradecemos su presencia y hoy vamos a tratar un tema muy interesante que está sucediendo en el ámbito fiscal, en el ámbito de la seguridad pública de este país, porque los delitos fiscales los ubica el gobierno federal en el análisis dentro de esa seguridad. Y hay un tema muy interesante, los que nos dedicamos a la materia jurídica, nos dedicamos a la materia fiscal, ubican a los delitos fiscales dentro de la seguridad nacional y, bueno, implican una serie de situaciones que no es el tema para ustedes. Sin embargo, amigos que son empresarios, dueños de una empresa, asalariados incluso, personas que reciben honorarios asimilados, personas que se reparten dividendos, amigos que declararon pérdidas fiscales adicionales a las que marca la norma, que son todavía en el terreno administrativo. Nos encontramos más adelante con la simple y sencilla línea de que puede tratarse de un delito fiscal. Y como comentaba nuestra compañera de la Asociación de Empresarios, de la cual nos sentimos muy orgullosos de formar parte, les vamos a platicar de este esquema. Adelante, por favor. Vamos a poner mucha atención para que tengamos esos detallitos que son importantes en esta materia. Adelante, por favor. ¿Sí? El material, ya saben, amigos, los pueden solicitar a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros medios de comunicación, mandando un mensajito. A veces es muy pesado el material, mandando un mensajito a la asociación o un mensajito con nosotros y de inmediato, Mari, de inmediato les regresa el material. Hoy me va a acompañar un expertazo en la materia, el licenciado Pedro Ángel Dávila Martínez, y la licenciada Estefanía Andrés Rivas Salgado. Pedro acaba de terminar una especialidad en lavado de dinero, en combate al lavado de operaciones inusuales en Toledo, en España, y también es alumno de la Escuela Libre de Derecho en una especialidad y tiene muchos documentos, muchos elementos que lo respaldan en esta materia. Y también, pues, atendemos este tipo de asuntos. Hacemos en el despacho, ustedes lo saben, hacemos la parte preventiva que vamos a hablar con ustedes del día de hoy, y la parte, digamos, fea, la parte terrible de la política criminal, porque, pues, la única forma que tiene el Estado de evitar este tipo de acciones, pues, es haciendo acciones punitivas y acciones represivas. Entonces, pues es la forma de acomodar al contribuyente, ¿no? Y también me acompaña una expertaza en el tema que les ha dado muchas pláticas al respecto de delitos fiscales, la licenciada Estefanía Andrea Rivas Salgado, que es expertaza en este tema, y les vamos a buscar un lenguaje muy sencillo, muy práctico para aquellos que no son expertos en la materia, pero que constantemente me preguntan: oye, Raúl, ¿y cómo evalúan? ¿Qué hacen? ¿Cómo llegan a esto? Les vamos a dar elementos muy básicos. Yo espero que mis compañeros abogados tengamos un poquito de paciencia para que a los que no son abogados les podamos explicar cómo es el proceso penal y cómo es el proceso administrativo y cómo identificamos un delito fiscal. Adelante, por favor. ¿Sí? Ya saben que en la plática vamos a regalar dos diagnósticos a las empresas que consideran. Sé que es un tema delicado, pero ya saben que tenemos toda la discrecionalidad de este tipo de asuntos. Nos llaman: oye, fíjate que tengo este tema, mira, vamos a buscar la forma en el cual evaluemos, y a lo mejor seguramente no se trata de un delito fiscal. Adelante, por favor. Bueno, ¿qué vamos a hablar, amigos? Vamos a hablar de unos puntos introductorios sobre la parte del proceso penal en el que se enfrenta, cómo analiza la autoridad este tipo de delitos, qué es un delito fiscal como tal, qué es la defraudación fiscal, los delitos relacionados con el RFC, los delitos relacionados con la contabilidad y presentación de declaraciones. Y vamos a hablar sobre el esquema punta
de análisis de la autoridad en este momento, que sigue siendo los EFOS y los EDOS, el 69, pero desde un punto de vista muy práctico, la responsabilidad de las personas físicas y las personas morales en los delitos fiscales, y algunas recomendaciones para que ustedes puedan hacer una evaluación muy práctica de sus empresas. Y como dice Mari, les agradecemos mucho su presencia, los invitamos a las pláticas y conferencias y eventos que realiza la asociación, y les agradezco mucho haber estado participando en el congreso que se llevó recientemente por parte de la asociación. Adelante, por favor. Bueno, vamos a hablar de los puntos introductorios. Fíjense nada más este dato. Yo les comentaba este dato. El informe de seguridad que dio a conocer el gobierno federal hace un mes, el 9 de julio del 2024, ya pronto tendremos el de agosto, es un detalle bien importante que tenemos que tener en cuenta. Fíjense, en la parte de incidencia delictiva, la autoridad coloca dentro de los delitos, dentro de ciertos delitos, los delitos contra la salud, los delitos financieros, los delitos relacionados con armas de fuego y explosivos, los delitos de delincuencia organizada y terriblemente los delitos fiscales. Entonces nosotros decimos, ay, no pasa nada, el contador dice, no pasa nada, el empresario dice, no pasa nada. Pues, ¿cómo no? ¿Qué pasa? Pues del 2023 que la autoridad fiscal inició querellas por delitos fiscales, 773 casos, que comparados con el inicio de la administración son muchísimos. En la administración de Peña Nieto teníamos 4 o 5 casos. Al principio de la administración teníamos un promedio de 10, 12 casos. Hoy tenemos 773 casos en 2023, pero en 2024 el número de casos es de 938 al 9 de julio. Eso quiere decir que aumentó 21.3% el tipo de investigaciones por parte de la autoridad con relación al 2023. Eso quiere decir, pues que imagínense, vamos a la mitad del ejercicio, a la mitad del año, y ya tenemos 21.3% superior al año anterior. ¿Cómo vamos a cerrar 2024? Pues seguramente vamos a cerrar como por el 50% de incremento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay más delitos fiscales? ¿O qué quiere decir? Desde nuestro punto de vista y por lo que hemos visto, lo que pasa es que los sistemas de inteligencia artificial, los sistemas de auditoría que tenemos ahora, los sistemas de evaluación que tenemos, le han permitido a la autoridad fiscal identificar más fácilmente este tipo de situaciones. Y este tipo de situaciones pues genera que tengamos unas conductas que la autoridad puede identificar y considerarlas como delitos fiscales. Además de que los sistemas de inteligencia del Servicio de Administración Tributaria, pues le arroja de inmediato diferencias, le arroja de inmediato los FDIs, le arroja de inmediato los datos que nosotros mismos le damos a la autoridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primera tarea, evaluar si efectivamente yo tengo en mi contabilidad, en mi conducta, una actividad que puede considerarse como un delito fiscal. ¿Para qué? Para tomar las precauciones, para apegarnos al derecho al error que tenemos. Acuérdense que ya les dimos una plática aquí sobre el derecho al error por ahí de febrero, de marzo, y les platicamos todas las ventajas que tenemos como contribuyentes para evitar este tipo de situaciones. Adelante, por favor. Entonces, quién hace esta denuncia de un delito fiscal? ¿Quién lo arma? ¿Cómo arma la carpeta de investigación? ¿Con qué elementos lo hace? ¿Qué papel juega la auditoría fiscal en este proceso? ¿Qué papel juega en este proceso las bases de información de la autoridad? Con esa información, el abogado tributario del Servicio de Administración Tributaria y de la Federación, pues es la Procuraduría Fiscal de la Federación. Ahí está el asunto que van a evaluar, que van a determinar para considerar que estamos frente a un delito. Y esas denuncias, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos diferencia, amigos, entre demanda, denuncia y querella, ¿sí? Una demanda, una demanda, pues es una demanda laboral, son más de carácter privado, una demanda por pensión alimenticia, una demanda mercantil, una demanda
civil, y una denuncia es ante un ministerio público. Demanda, denuncia, ministerio público. Y una querella es una denuncia, pero que se tiene que formular por escrito y la vamos a presentar ante una autoridad, a diferencia de la denuncia que la puede presentar un tercero o la víctima o el afectado. En cambio, en la querella la va a presentar la víctima o ofendido. En este caso sería la administración tributaria. ¿Sí? La Procuraduría Fiscal va a acompañar al Servicio de Administración Tributaria en todo el proceso porque va a ser su abogado su abogado para efectos de esta naturaleza. Voy a buscar un lenguaje más sencillo, ¿sí? Y entonces, la autoridad especial que persigue estos delitos de defraudación fiscal, de delitos fiscales, pues es la propiedad fiscal, ¿sí? Y la recaudación, pues ha aumentado brutalmente en los últimos 4 años y todavía viene más. Entonces, tenemos que, ¿cuáles son los principales delitos que ahorita se atienden? Pues los de outsourcing ilegal, la emisión de facturas que amparan operaciones ilícitas. No hay facturas falsas, no hay CFDIs falsos. Lo que hay son CFDIs que amparan operaciones inexistentes, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, primer elemento, ¿sí? ¿Qué combate la autoridad? A quien le da efectos para esos CFDIs, como también al que los emite, ¿sí? Adelante, por favor. ¿Qué hacemos en la defensa penal fiscal, amigos? En la primera parte, una parte, al menos en nuestro despacho, en la parte de la acción, en mis compañeros que nos dedicamos a esta materia, hay una línea bien tenue. O hay mis compañeros fiscalistas que son puramente dedicados a la actividad fiscal como tal, cálculo del impuesto, que usamos sujeto, objeto, base, tarifa, cálculo del impuesto, deducciones, ingresos, gastos. Ese es el lenguaje que usamos en la parte contable como fiscal. Y hoy les voy a dar una pequeña plática, una pequeña descripción del otro lenguaje, del que casi no conocemos cuando se trata de esta materia. Entonces, esa delgada línea entre el derecho penal y el derecho fiscal, pues es en el momento que tenemos delitos fiscales, pues es una conjunción, ¿sí? Hay un catálogo de delitos, pero cuando estamos en la figura del delito fiscal, para mis compañeros abogados, para que digamos, vamos a buscar el lenguaje para nuestros amigos que no son abogados, usamos figuras que tenemos que explicarle al Ministerio Público, que tenemos que explicarle a la autoridad fiscal que está atendiendo el asunto, pero sobre todo tenemos que traducirle al contribuyente. El contribuyente, no, pero aquí está mi pago, oye, que aquí está mi estado de cuenta, sí, sí, pero acá el lenguaje cambia y los elementos de análisis cambian. Acá vamos a utilizar figuras en primer lugar como la conducta, la acción, la tipicidad, la antijuridicidad o la culpabilidad. Y como tal el delito, ¿no? En materia de delitos en general y ubicados en nuestra materia la fiscal, pues hay dos corrientes de análisis. Uno es la política que llamamos la política criminal fiscal. ¿Qué quiere decir la política criminal fiscal? Son los criterios que toma un gobierno, un Estado, para usar el término correcto, un Estado, para determinar en su Estado, en su país, en su nación, cuáles son delitos fiscales y cuáles son mis alcances de recaudación, qué es lo que pretendo llegar a recaudar y cómo puedo inhibir las conductas que pueden ser contrarias a derecho. Entonces, por eso que les comento que es muy abstracto, eso es la política criminal y la voy a utilizar como política criminal fiscal. Tenemos dos corrientes en este momento. La teoría maximalista, que trata al defraudador fiscal, que trata, voy a usar palabras fuertes, que no, luego a los administrativos, a los contables no les gusta que utilice las palabras de esa manera, al delincuente, al probable delincuente. Lo llama, la autoridad usa una teoría que se llama la teoría maximalista. Y esa teoría es técnicamente el derecho penal del enemigo, ¿no? Actuó mal, lo trato como tal. Y tenemos otra teoría, que es la teoría minimalista. La última ratio, dice la autoridad. La última ratio, dicen mis compañeros que nos dedicamos a la parte también académica. Es la última opción que tengo
para que el contribuyente cumpla sus obligaciones fiscales. Esta teoría, la teoría de la última ratio, es una teoría garantista. La tenemos mucho en nuestros sistemas, la tenemos mucho en nuestros procedimientos, es que las acciones, quiere decir que el contribuyente al que la autoridad lo coloca como un delincuente, puede enfrentar esos asuntos en libertad. Puede enfrentar esos asuntos en libertad y entonces entramos en una serie de procedimientos y entonces para llegar a ese procedimiento partimos de que mi persona, mi contador, mi abogado, mi accionista, mi representante legal, pues seguramente tengo elementos para demostrar su presunción de inocencia. Y entonces ahí entramos en toda una serie de procesos. Y también tenemos esas garantías que nos da la ley y que nos da la norma y que nos da la Constitución. Y también tenemos los derechos pro persona, los derechos humanos. Oye, pues si bien a lo mejor me equivoqué, a lo mejor el cálculo está mal hecho, a lo mejor el elemento está mal calculado, y entonces tengo derechos humanos que me van a permitir demostrarle a la autoridad que no es así. Pero aquí hay un elemento que ya platicaré más adelante, el engaño. Entonces la autoridad vamos a tener que analizar el engaño. Y ahorita vamos a hablar muy profundamente del engaño. Y también nos utilizan aquí el principio no bis in idem, que quiere decir que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo asunto. Entonces ahí también tenemos que evaluarlo. El abogado llega el contribuyente, llega el contador y entonces lo analizamos, lo evaluamos y le vamos dando elementos. ¿Sí? Y entonces partimos, amigos, del principio de inocencia. Ese principio de inocencia que nos da la teoría minimalista, la última ratio, es contar con un debido proceso. ¿Qué hacemos? Promocionar ese debido proceso. Si nuestro abogado se queda cruzado de brazos, si nuestra defensa se queda cruzada de brazos, pues seguramente hay un elemento que también juega en este proceso, que es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público va a evaluar si eso que le dice la víctima, si eso que le señala quien formuló la querella es correcto o incorrecto, y lo va a evaluar. Adelante, por favor. Entonces, amigos, ¿cuál es el principio que cuida la autoridad? Dice, a ver, yo creo que este es un delito porque el bien jurídico tutelado que yo tengo es la hacienda pública. Y la hacienda pública, ¿cómo la voy a alimentar? Pues pagando impuestos. Si no pagaste los impuestos, pues seguramente el tema que vas a tener ahí es ese elemento que la autoridad por eso está presentando la querella. ¿Sí? Entonces, quien va a vincular al proceso, pues va a ser ese Ministerio Público. Depende mucho de nuestra experiencia y habilidad para que no lleguemos, aunque haya llegado ya nuestro cliente o prospecto de cliente a esa situación, pues tenemos que hablar con el Ministerio Público, enseñarle los documentos. Ahí la autoridad y la defensa estudiamos las figuras de extinción de la acción penal. A lo mejor ya pasó el tiempo, a lo mejor ya la autoridad no tiene facultades, a lo mejor ya prescribió el asunto, o a lo mejor podemos llegar a un acuerdo de sustitución o conmutación de las sanciones. Pero ahí en ese proceso, por eso les platico esto, porque constantemente me preguntan muchos de los amigos en esta materia, ¿no? Entonces, ese delito, esos delitos fiscales, ese derecho penal, se conforma de muchas normas, se conforma del derecho público interno, de la teoría del delito, de las penas, nos va a señalar penas, nos va a señalar medidas de seguridad, como si va a estar recluido o no el delincuente. En materia penal fiscal tenemos muchas oportunidades porque ya quitamos la prisión preventiva oficiosa. Ya les platicará el licenciado Pedro Ángel sobre esta materia, ¿no? Entonces, esas teorías, pues el abogado debe ser muy hábil para estas cuestiones y entramos en la teoría del delito, en la teoría del delincuente, en la teoría de las penas, en medidas de seguridad. Adelante, por favor. Y perdón que vaya muy rápido, pero la idea es tener un contexto general. ¿Qué es lo primero que analizamos con el Ministerio Público, con la autoridad, con la parte que hace la querella? Pues vemos la conducta, ¿no? Implica en esa teoría de la conducta, si esa sanción, si esa falta que nos dice la autoridad es un delito, pues tenemos que analizar por qué lo considera un delito. Y tenemos que analizar si esa falta, que todavía la tenemos en hipótesis, implica una pena o una medida de seguridad o una sanción. Entonces ahí vamos a analizar. Entonces, lo primero que tenemos que analizar junto con ellos
es el comportamiento de la persona que realizó la acción. A lo mejor el contador presentó la declaración, él la presentó muy bien, presentó los pagos provisionales, presentó, hizo la deducción de los documentos y el contador, desconocedor de la operación de la empresa, dice, pues a mí me dieron estos CFDI, yo lo presenté, pero resulta que ese CFDI es falso, que ese CFDI carece de elementos reales, o que ese CFDI no respalda una operación real. Y entonces el contador lo llevó a cabo, pues dice, pues yo lo llevé a cabo porque así me lo dio. O contraté a una empresa y ella me dio este CFDI. Ella me dijo que era esta empresa. Tenemos muchos casos así, ¿eh? En el que el contribuyente dice, pues yo contraté a esta persona y me dio este CFDI. Y sí nos hizo el servicio o no nos hizo el servicio. Entonces, primero tenemos que analizar esa conducta, es el elemento fundamental. ¿Sí? Toda acción es lo primero que analizamos. Si esa acción es punible o no. ¿Sí? Si hay una transgresión o no al orden social. Si ese castigo que quiere imponer la autoridad merece o no una sanción administrativa. ¿Sí? Si esa acción se encuentra debidamente tipificada. ¿Sí? Entonces tenemos esa situación. Entonces cuando estamos haciendo la evaluación, pues esta conducta sí o no es, ¿no? Si esta conducta legítimamente es permisible o no permisible, a lo mejor el contribuyente no lo sabía, ¿no? Entonces, esa acción, esa conducta es una acción antijurídica que a lo mejor se encuentra tipificada, ¿no? ¿Sí? Y como tal tiene una consecuencia. Adelante, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿de qué habla el abogado cuando habla con la persona que fue citada en la Procuraduría Fiscal o que ya le llegó una orden de aprehensión porque no estaba en el domicilio fiscal? Pues tenemos que analizar todo eso. Esas actividades las analizamos desde dos elementos. Una actividad que es voluntaria, porque a lo mejor cuando lo entrevistan le preguntan, ¿usted sabía que estas facturas eran no tenían materialidad y razón de negocio? Si el abogado no tiene la experiencia y a lo mejor nuestro cliente va y dice, sí, sí sabía, pues entonces pues hay un tema ahí muy complicado que resolver. Estas conductas son voluntarias y el delito se clasifica en un delito en una primera instancia que es el psíquico y otro es el físico. Por eso tenemos el autor intelectual y el autor material. Entonces ahí tenemos muy fácil para que ustedes lo analicen. Entonces, ¿esa conducta lleva a una acción? Pues seguramente sí. Por eso necesitan un abogado especializado. Por eso en la materia fiscal, pues yo veo mis compañeros penalistas que desconocen la materia fiscal y tenemos problemas muy serios. En cambio, un abogado fiscalista, penalista, tiene ciertas características. Por eso nosotros tenemos ahí una frase que siempre repetimos, ¿no? Si asuntos fiscales, soluciones fiscales, ¿no? Porque pues no puede ir un laboral, que yo respeto a mis compañeros laborales, un mercantilista, un civilista a atender un problema fiscal, ¿no? Entonces, vamos analizando. Adelante, por favor. Entonces tenemos también que analizar la tipicidad, el tipo, si es típico o no el delito que nos está diciendo la autoridad. La tipicidad es muy sencilla, es la parte abstracta de que lo que hace el legislador. Dice, no robarás, no matarás, no se hace esto. El tipo es la descripción de la conducta. Dice, la utilización de facturas falsas se considera un delito de acuerdo al 108, el tipo. Y lo típico es la conducta. Cuando ya estamos ante el Ministerio Público, cuando ya estamos describiendo la acción y que la conducta amarra con el tipo. La conducta amarra con el tipo. Ya es muy técnico, pero les doy elementos básicos. ¿Sí? Y eso es lo que el delincuente, para la autoridad en ese momento, hace exactamente lo que la ley le prohíbe. ¿Sí? El contribuyente que hace este tipo de acciones, dice la autoridad, viola la norma, no viola la ley. Entonces tenemos que analizar eso con mucha profundidad. Es una acción contraria a la norma. Y entonces entramos ahí volvemos a hablar con el Ministerio Público, con la autoridad, con el SAT. ¿Sabes qué? Lo lícito, lo autorizado, lo ilícito, lo que viola la norma.
Y cuando es ilícito, pues la autoridad despliega su capacidad punitiva, su capacidad coercitiva. Se usa la norma, desgraciadamente, para volver a ubicar al contribuyente, para volver a ubicar a la sociedad, para ubicar al que realizó un homicidio, al que realizó un, un robo, ¿sí? Entonces, si van viendo, les estoy explicando un poco de derecho penal muy fácil, ¿no? Adelante, por favor. Y tenemos la culpabilidad, ¿no? Es la acción antijurídica. Es lo que ustedes escuchan que nos dice la autoridad. ¿Qué le está reprochando la autoridad? Lo que llevó a cabo conscientemente, ¿sí? Entonces la responsabilidad y culpabilidad van amarrados. ¿Qué hacemos? Lo primero, afortunadamente en materia fiscal, y en todas las materias, en materia penal, siempre partimos de un principio de juris tantum, que quiere decir que el delito puede desvirtuarse con pruebas. Entonces, el juris tantum nosotros hacemos, cuando escuchan a su abogado decir, oye, porque quién sabe qué me dijo que el juris tantum. Ah, bueno, el juris tantum es que tenemos facilidad para demostrar que lo que hicimos no pasó o que tenemos los elementos, ¿no? ¿Sale? Adelante, por favor. Me voy a ir un poco más rápido, ¿sí? Todos tenemos derecho entonces a un debido proceso. Va a depender de mi habilidad como abogado, va a depender de mi habilidad como contador, va a depender de mi habilidad como fiscalista, ¿sí? Y vamos a buscar las formas de que este contribuyente sea oído y vencido en juicio. Adelante, por favor. ¿Sí? ¿Aquí aplican los principios pro persona? Sí, aplicamos todos los principios de derechos humanos. Y desafortunadamente contra los principios de derechos humanos tenemos lo que hablamos en derecho, que es el jus puniendi, que quiere decir que el Estado es el único que tiene facultades para determinar cuáles son delitos, lo que llamamos la política criminal. ¿Sí? Adelante, por favor. Y luego, amigos, tenemos, ya les platiqué que no es lo mismo una denuncia que una demanda, que una querella. Adelante, por favor, por favor. Y regrésate tantito, por favor, Dulce. En materia penal fiscal, solamente van a proceder los delitos de defraudación fiscal con fundamento en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, que señala que todos los delitos tienen que iniciarse por querella cuando se trata de delitos fiscales. Hay delitos equiparables en materia fiscal que no necesariamente necesitan una querella, una simple denuncia, ¿sí? Por ejemplo, los de domicilio, por ejemplo, los de pérdida de documentación, una serie pero los de defraudación fiscal van con querella. Adelante, por favor. ¿Sí? La prescripción de la acción penal, pues es el elemento que usamos nosotros. Tenemos muchas facilidades para que, como les decía al principio, vamos a analizar si ya prescribió, si hay elementos, si no hay elementos, porque eso nos los permite el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación. Y el elemento fundamental con el cual va a iniciar la querella, la propiedad fiscal, es con el dictamen técnico contable, ¿sí? Va a ser un estudio que va a ser, es un dictamen fiscal. Y la autoridad va a hacer el estudio cuando pasó esto, con qué elementos. Pero el elemento fundamental, amigos, en esto es el engaño. Ya les platicará el licenciado Pedro. Voy a dejar eso para el licenciado Pedro. Pero es simplemente que usé documentos falsos, lo hice con la intención y lo hice con dolo. Ya les platicará Pedro de esto. Los sujetos activos del delito, tenemos dos elementos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿El sujeto activo quién es? Pues es el que realiza la acción. Sí, Estefanía, creo que es Estefanía. El sujeto pasivo es la víctima. Adelante, que es el Estado de la hacienda pública. Adelante, pues. ¿Sí? Bueno, también tenemos, ya hablamos del bien jurídico tutelado, que es la hacienda pública, y también tenemos facilidades de la reparación del daño. Entonces, ahí es donde tenemos que ser muy hábiles y decir, bueno, pues sí reconozco que fue un error y vamos a llegar a un acuerdo, hay acuerdos reparatorios, tenemos esa ventaja en materia fiscal, ¿sí? Los acuerdos reparatorios, la reparación de daño es restituir la cosa que se vio afectada y que lastimó a la víctima. Adelante, por favor.
Y ya platicamos del Ministerio Público. El Ministerio Público va a armar la carpeta de investigación, va a recibir la querella, va a recibir el análisis de nosotros y depende de los elementos que le demos, va a decir, pues este no es un delito porque no se encuadra, ¿no? ¿Sí? Adelante, por favor. Y por último, amigo, ¿puede sustituirse o conmutarse una pena en delito fiscal? Sí, siempre y cuando tengamos los elementos que demuestren que no fue hecha con dolo o sabes que pues voy a hacer la reparación. Entonces, espero que esos pequeños elementos les hagan dar un resumen muy básico de cuál es un delito penal fiscal. Claro, como ustedes ven, pues pasa la norma como un delito común, pero nosotros lo aplicamos a la materia fiscal. Adelante, pues. Entonces, voy a invitar para que el licenciado Pedro Ángel les platique a grandes rasgos estos elementos, ¿no? Pedro, ¿qué es un delito fiscal? Es simplemente el que está en el catálogo, tiene alguna conducta de las que ya platicamos, porque por eso les dimos una pequeña introducción, porque cuando hablas de conducta, de antijuridicidad, si lo hizo con dolo, si lo hizo pensando, ya lo había planeado, no había planeado, sabía que eran documentos falsos. Fíjese cómo cambió el lenguaje en la materia penal fiscal con relación a la materia contable penal, ¿no? Tenemos, les decía en resumen, sujeto, objeto, tarifa, tasa, cálculo del impuesto, impuesto sobre la renta, impuesto, y acá conducta, antijuridicidad, acción, sujeto, objeto, ¿sí? ¿Ok? Pedro, pues bienvenido, Pedro, y platícales a nuestros amigos de una forma breve, ¿qué es un delito fiscal? Y muchísimas gracias por estar acompañándonos. Pueden bajar su material, acuérdense, manden un mensajito y estamos para servirles. Adelante, por favor. Muchas gracias, licenciado Raúl. Buenos días, comunidad 100% fiscal. Pues vamos a empezar con este tema de qué es un delito fiscal, de lo que deben de tener en cuenta para que no caer en este tipo de conductas. Pues nosotros básicamente lo que debemos de saber siempre como contribuyentes es que cualquier incumplimiento que nosotros hagamos a las obligaciones tributarias que están establecidas en la norma, principalmente en el Código Fiscal de la Federación, va a traer consigo consecuencias jurídicas, es decir, en este caso, sanciones, la aplicación de sanciones por parte de la autoridad. Ahora bien, nosotros debemos de tener en cuenta que nosotros podemos incumplir con estas obligaciones tributarias, fiscales, como le quieran llamar, haciendo algo que las normas nos establecen que está prohibida, o por otra parte, no haciendo algo que las mismas nos disponían que debíamos de hacer, ¿ok? Entonces esto es muy importante porque nosotros podemos caer en estas conductas con un acto o una omisión. Y pues esto va a traer que incumplamos las obligaciones tributarias. Ahora bien, este incumplimiento lo podemos clasificar en dos partes, de forma básica y de forma teórica. Una sería que este incumplimiento se considere de daño, porque estamos incumpliendo con una obligación sustantiva, donde estamos lesionando directamente el bien jurídico que nos comentó el licenciado Raúl, que se protege a partir de la materia tributaria, que es el erario público, es la hacienda pública. ¿Y por qué? Porque estamos evitando que el fisco perciba la cantidad de recursos que le corresponde. Y por ello es que este tipo de actos se consideran como una infracción grave e incluso en algunos casos como un delito fiscal. ¿Cuál es el ejemplo? Pues que alguien evada el pago de impuestos, ¿no? Otro tipo de incumplimiento, el de peligro. Estamos incumpliendo con una obligación formal que no estamos violentando directamente al erario público, pero sí estamos poniendo en peligro la actividad recaudatoria del fisco. Entonces, esto simplemente se considera como una infracción simple. ¿Cuál es un ejemplo? Por ejemplo, el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación establece que las personas morales que manifiesten su domicilio fiscal en el Registro Federal de Contribuyentes deben reunir una serie de requisitos. Básicamente, este artículo nos dice que en este lugar se debe encontrar la administración principal del negocio. Si nosotros manifestamos este domicilio y no reúne estos requisitos, pues vamos a ser acreedores de una infracción. ¿Ok? Y bueno, a partir de estos incumplimientos, como se los comenté, existen sanciones. ¿Cómo podemos dividir estas sanciones? Entre las principales y las accesorias. Las principales van a contar primero las pecuniarias, que básicamente va a ser un cobro monetario por parte de la autoridad, que en este caso van a ser una multa por llevar a cabo esta infracción. Esta infracción que simplemente se va a considerar como una infracción administrativa, pero puede escalar a una sanción corporal que ya va a ser cuando se configure un delito fiscal y donde ya va a haber de por medio una pena de prisión. Y pues debemos de saber que existen una serie de más sanciones que le podemos llamar accesorias, que son de otro tipo,
como la restricción de los sellos del contribuyente, la pérdida de beneficios fiscales, entre otras más. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues nuestro incumplimiento que nosotros hagamos a las obligaciones tributarias va a tener consecuencias distintas dependiendo de si ésta se configura simplemente como una infracción administrativa o si escala a un delito fiscal. Entonces, ¿qué va a ser este delito fiscal? Pues va a ser cuando nosotros incumplamos con estas obligaciones que tenemos en el Código Fiscal de la Federación, por ejemplo, pero que ya violenten las normas más elementales del sistema tributario y que por ello amerita una pena de prisión. ¿Qué debemos de saber? Algo que nos comentó ya un poco el licenciado Raúl. Pues ya estos temas penales, fiscales, ya van a ser ahora ya instruidos estos procedimientos frente a los tribunales federales, en este caso penales, y pues ellos van a ser los que van a llevar a cabo este procedimiento para, en su caso, condenar a un responsable de un delito fiscal. Ahora bien, algo muy importante. A diferencia de una infracción meramente administrativa o de un delito en general, digamos, el delito que se te pueda venir primero a la mente, un homicidio, que pueden ser cometidos de forma culposa y dolosa, en el caso de los delitos fiscales, estos siempre deben, para que se puedan configurar, debe existir una actuación dolosa por parte de quien lo cometió. ¿Qué es esta parte de ser dolosa y culposa? Dolosa es que la persona que realizó esta conducta que es contraria a la norma lo hizo de forma voluntaria, lo hizo de forma consciente con la voluntad de hacer esta conducta. Y por otra parte, culposa es que esta conducta a la que cayó quien cometió el delito, pues lo hizo sin la voluntad, sin el ánimo de hacerlo, por una imprudencia, por negligencia. Entonces, en este caso debemos saber que es muy importante que en el específico en los delitos fiscales debe haber una actuación dolosa por parte del contribuyente. ¿Qué podemos saber también? Pues los delitos en general sabemos que se disponen en el Código Penal, tanto federal como en el de las entidades federativas, y en el caso de los de carácter fiscal van a estar en el Código Fiscal de la Federación. Y también, como lo comentaba un poco el licenciado Raúl, cuando nosotros cometamos una conducta que incumple con las obligaciones tributarias, esta va a poder ser reprendida al mismo tiempo frente a las autoridades administrativas, como al mismo tiempo como un delito que está siendo perseguido por el Ministerio Público ante un juez penal. Entonces, una no quita a la otra y por eso debemos de tener mucho cuidado con nuestras conductas. Siguiente, por Sí, y favor. perdón, Pedro, que te interrumpa ahí, y creo que ahí tienen que tener mucho cuidado nuestros amigos contadores y nuestros amigos empresarios, por eso, y invitados que hoy nos acompañan fuera de la asociación. El artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, como el artículo 92, señalan que las auditorías tienen como función comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Hasta 2014 también señalaba que el 42 que comprobar los delitos fiscales, ¿no, Pedro? Pero se fue después al 92 y al 100. Pero en estricto sentido, la autoridad lo que hace es descubrir ahí el delito, ¿no? Porque a lo mejor encontré facturas falsas, a lo mejor encontré actas de asamblea falsas o elementos constitutivos del delito. Y ese 42, como bien lo señala el licenciado Pedro, es que independientemente, como lo señala el 42 y el 100 y el 108, independientemente del avance que lucía el 42, de la auditoría, el delito penal se va a perseguir, la querella se va a perseguir independientemente del proceso administrativo. Y vamos a seguir las dos vías. Muchas veces se han ganado la parte administrativa, ¿no? Pero en el Tribunal Fiscal, y se ha perdido en la parte penal, ¿no? O al revés, se ha ganado en la parte penal y se ha perdido en la parte fiscal. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en esos criterios. Adelante, Pedro, y perdón ese comentario, pero yo creo que era importante para nuestros amigos, ¿no? Oye, Pedro, y entonces, ¿qué es el delito de defraudación fiscal con relación a los equiparables, Pedro? Sí, licenciado Raúl, pues bueno, justamente este es uno de los delitos, pues digamos el delito por excelencia en la materia fiscal, el llamado defraudación fiscal. Y este delito lo podemos encontrar en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. ¿Y qué nos dice este artículo? Pues nos va a decir que va a cometer el delito de evasión fiscal. ¿Quién? Ojo, esto es muy importante, que con uso de engaño o aprovechamiento de errores, es por eso muy importante esta parte de que sea una conducta dolosa, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o obtenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal, un beneficio que no le correspondía. ¿Qué debemos de tener en cuenta sobre que nosotros podamos omitir total o parcialmente alguna contribución? Pues que esto comprende de forma indistinta que se trate de pagos tanto provisionales como definitivos
y que va a ser indistintamente el impuesto del que se trate. Obviamente, en este caso que estamos viendo materia federal, pues serían impuestos federales. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las penas de que nosotros cometamos este delito de defraudación fiscal? Pues la más baja va a consistir de 3 meses a 2 años de prisión cuando este monto que hayamos defraudado no exceda de 2.236.000, al menos en este momento como está tipificado en el código. Ahora bien, ¿cuál va a ser la pena más grande que está tipificada? Pues de 3 años a 9 años cuando este monto supere los 3.354.000. Ahora bien, debemos de saber que si en este caso el tribunal, el Ministerio Público, ahora sí que a partir de toda la investigación no se puede determinar la cuantía de lo que este contribuyente defraudó, va a haber una pena que va a rondar entre los 3 meses a los 6 años. Entonces, el que no se pueda calcular este monto no te exime de esta pena. Ahora bien, ¿qué debemos de saber? Que estas penas pueden reducirse hasta en un 50% si el monto de lo defraudado, el contribuyente lo restituye de manera inmediata en una sola exhibición. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuándo este delito va a ser calificado? ¿Y qué nos referimos con calificado? Son circunstancias en las cuales se prevé la norma y por las cuales un delito que se haya cometido se agrava, se vuelve más grave, tiene una pena más grande. Entonces, en este caso, cuando un delito de defraudación fiscal se vuelve calificado, lo que va a pasar es que la pena que nos hayan impuesto se va a aumentar en una mitad. ¿En qué supuestos? Va a pasar cuando, en este caso, el contribuyente realice esta defraudación por alguno de los supuestos que salen aquí en pantalla. Uno de los ejemplos es que el contribuyente para ello utilice documentos falsos. Otra es que, por ejemplo, omita expedir los CFDIs que le correspondían por las actividades que realizaba, esto de forma reiterada, es decir, que ya había sido sancionado al menos una vez con anterioridad por esta conducta. Otra es que manifieste o utilice datos falsos, tanto para obtener devoluciones, realizar compensaciones, acreditar o disminuir contribuciones, todo este tipo de cosas que no le correspondían. ¿Qué otro supuesto? Que no lleve los sistemas o registros contables o que establezca datos falsos en los mismos, comita el pago de contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. Hay que tener cuidado con este tipo de contribuciones. También que se declaren pérdidas fiscales inexistentes. Otro tema, el llamado REPSE que conocen muchos de los empresarios aquí respecto a la subcontratación que permite la ley, en el caso de que podemos subcontratar personal para obtener la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas que no forman parte del objeto social de quien está contratando estos servicios. Pues bueno, el código nos establece que si alguien utiliza estos esquemas para defraudar al fisco, esto va a hacer que vuelva calificado ese delito, ¿ok? Otro supuesto, que se simule la prestación de servicios profesionales. En este caso, la norma habla de las personas físicas que están en reciclo. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Y por último, el último supuesto, que alguien deduzca, acredite o aplique un estímulo o un beneficio fiscal o cualquier beneficio tributario que exista en contravención de las normas, en algo que las normas establecía que estaba prohibido. Siguiente, por favor. Y sí, Pedro, déjame hacer un comentario excelente con lo que tú señalas, ¿no? Si se fijan, amigos, en su documento, ya cuando lo lean su material, se fijaron en las palabras simulación, engaño, dolo, uso de documento falso. O sea, no es delito deber al fisco, ¿eh? El delito es hacer uso de documentos de forma dolosa para tratar de engañar al fisco. Y ese pequeño detalle es que cuando van y declaran, o cuando van y lo llaman, o cuando hace nos ha tocado de veras que hay cada auditoría, que declara de plano el contribuyente por no asesorado, o nuestro contador a veces también se equivoca y pone, no lo pagamos porque no teníamos dinero, o no lo pagamos porque, y resulta que van y ven las estados de cuenta de banca y están llenos de recursos, ¿no? O no lo pagamos técnicamente porque no quería, van a las entrevistas y le declaran ahí al auditor, pues yo no lo quería pagar, mi jefe dijo que no lo pagáramos, o compramos la factura, o sea, aguas con esos detalles. Tienen que estar acompañados en las autoridades, porque se hace bien fácil mandar al contador, el empresario se hace bien fácil mandar al contador a atender la auditoría. Una auditoría es algo muy delicado, ¿sí? Oye, Pedro, y entonces, ¿cuáles son los equiparables de los que ya vimos documentos, acompañados de documentos, la omisión total del impuesto, el uso de engaños contra el delito de defraudación? Sí, efectivamente. Pues bueno, el código también nos despliega algunas conductas en específico
que se van a equiparar a que nosotros llevemos a cabo esta comisión del delito de defraudación fiscal. Y son conductas muy específicas que, aunque se pueden derivar de lo que ya mencionamos, aquí el código las establece de forma muy directa. Y obviamente estos equiparables van a tener las mismas sanciones que habíamos mencionado. ¿Cuál es uno de estos? Que el contribuyente consigne en sus declaraciones deducciones falsas, ingresos acumulables o valores de actos o actividades menores a los que realmente obtuvo o realizó. Otros que, por ejemplo, una persona física que haya percibido ingresos acumulables y que en un ejercicio fiscal haya hecho gastos superiores a los ingresos que declaró en el ejercicio. Obviamente, si el contribuyente no comprueba el origen de esta discrepancia, porque obviamente al SAT le salta de, oye, ¿por qué estás gastando más de lo que estás obteniendo de dinero? Pues obviamente si tú no logras explicarle esto al SAT, pues va a poder configurarse en algún caso como un equiparable a la defraudación fiscal. Cuando omitas enterar en el plazo que establece la norma las cantidades que por concepto de contribuciones hubieras retenido o recaudado. Cuando te beneficies sin derecho de un subsidio o un estímulo fiscal, cuando simules uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio de forma indebida en perjuicio del fisco federal. Este aplica mucho para las famosas EDOs, que los va a comentar más adelante la licenciada Estefanía. Y también, ¿quién más? Quien omita presentar por más de 12 meses las declaraciones tanto definitivas, que ya sabemos que se refieren al impuesto de IVA, y también las del ejercicio fiscal, que ya va más sobre ISR, y que pues obviamente por consecuencia dejemos de pagar estas contribuciones. Cuando también que le demos efectos fiscales a CFDIs que no reúnen con los requisitos que establece la norma. Y ahora bien, se podrán preguntar cómo podemos evitar nosotros como contribuyentes cometer este delito o corregirnos para evitar una sanción. Pues es muy fácil. Si nosotros ya sabemos que omitimos total o parcialmente alguna contribución o sabemos que nos beneficiamos de forma indebida frente al fisco, podemos autocorregirnos si nosotros pagamos de forma espontánea, de forma antes de que la autoridad se dé cuenta, este monto que supuestamente defraudamos. Si nosotros hacemos esto antes de que la autoridad se dé cuenta de este acto de omisión, de que emita algún requerimiento, de que nos va a revisar, va a generar que la autoridad fiscal ya no pueda emitir, en este caso, una querella en contra del contribuyente. Y por último, ¿qué relación hay del delito de defraudación fiscal con el lavado de dinero? Porque esto se escucha mucho. Bueno, básicamente la relación es que simplemente el código establece que este delito de defraudación fiscal se puede seguir de forma simultánea con el delito relacionado con las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que este último delito pues tiene una pena de 5 a 15 años de prisión, tiene una multa y además en muchas ocasiones ya es relacionado con la delincuencia organizada. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con eso. Siguiente, por favor. Y Pues bueno, sí, Pedro, fíjate, qué fuerte esto que tú señalas, ¿no? Fíjense que tenemos muchos clientes y cercanos aquí a Central de Abastos que han hecho operaciones con muchísimo efectivo, ¿no? Y hacen las depósitos, pero no tienen un CFDI que respalde el depósito. O, o saben que el recurso viene de una procedencia ilícita y el delito se va a perseguir por la materia eh, penal de lavado de dinero, pero el SAT dice, pues a mí me debes, ¿no? Conocimos recientemente un caso muy fuerte de una persona que tenía como 1.500 millones de pesos en sus cuentas bancarias en efectivo, ¿no? Entonces, y sin embargo eran lícitos, ¿no? O sea, eran operaciones con comercio, pero pues no declaraban. Entonces dice, pues a mí me debes, ¿no? Y yo presupongo, le dio vista a la unidad de inteligencia financiera y dice la unidad de inteligencia, pues mientras no me demuestre el origen lícito de los recursos, para mí son ilícitos, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les hablaba en la teoría, ¿no? Lo lícito contra lo ilícito. Lo lícito no necesita comprobarse. Lo ilícito necesita demostrarse. Y son principios que usamos en el análisis, ¿no? Muy bien, Pedro, excelente, ya tenemos ahí un primer panorama. Ahora, hay esos delitos, Pedro, que están relacionados con la defraudación fiscal, con, el, con elementos de que incumplimiento de obligaciones, pero que no necesariamente nosotros decimos, pues, ¿cómo va a ser delito si nada más no presenté mi cambio de domicilio? ¿O cómo no va a ser delito si nada más me equivoqué en mi RFC? Pues no, son los delitos más complicados porque tenemos casos, ¿no, Estefanía, en el que tienen doble RFC, ¿no? O tienen un domicilio fiscal falso,
o como les decía Pedro ahorita, hacen la verificación de domicilio y ahí no hay nadie, o es un terreno abandonado, pero que van relacionadas al RFC. Bienvenida, Estefanía, y compárteles a nuestros amigos tu catálogo de delitos y la experiencia que tenemos en esta materia, ¿no? Sí, claro, buenas tardes, comunidad 100% fiscal. Bueno, como ya lo mencionó el licenciado Pedro, aparte del delito de defraudación fiscal, que es el artículo 108 del código, pues existen diversos delitos que también se establecen en este mismo código. Bueno, uno de ellos es este que es relacionado con el Registro Federal de Contribuyentes, que se encuentra en el artículo 110 del Código Fiscal, el cual nos menciona que se impondrá una pena de prisión por esas infracciones relacionadas al riesgo de contribuyentes de 3 meses a 3 años, cuando una persona, ya sea física o moral, pues en este caso omita solicitar la inscripción ante el registro de contribuyentes o la de un tercero. Es decir, que esta persona, cuando está obligada a inscribirse en el RFC, no lo haga en un lapso de 1 año cuando él ya tenía que haberlo hecho porque estaba obligado. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que cuando una persona se actualice y debe de estar inscrita, debe de hacerlo, si no podrá ser considerado como un delito. Y aunque puede ser como algo lo que dice el licenciado de, no pasa nada, no es delito, me van a multar, me van a poner una sanción en temas de multa, pues no, va a haber se van a encuadrar en un delito y van a poder tener una pena. Entonces, aunque sean temas muy sencillos, pues sí hay que tener en cuenta que pues hay que ver en qué momento una persona física o moral, debe de inscribirse ante el registro. Otro delito relacionado ante este registro es que se rinda información falsa, o se rinda con falsedad algún informe o un aviso. Es decir, si en el momento de realizar tu registro, pues das información falsa. También cuando un contribuyente use intencionalmente, como lo dice el licenciado, cuando todo esto se haga con la intención o con el engaño, pues de realizar o utilizar más de 2 claves del RFC. Aquí este tema pasa muy seguido. Hay veces que tenemos contribuyentes que por cualquier situación tienen dados de alta 2 RFCs, tienen mal su RFC o tienen mal su CURP y por ende, pues tienen mal esto, ¿no? Aquí lo importante es que pues también sea el engaño o la intención, pero pues para esto vas a tener que demostrarlo. Entonces también hay que tener en cuenta y verificar qué información estamos proporcionándole a la autoridad fiscal. Otro punto importante es que con el objetivo de obtener un beneficio propio y en perjuicio del fisco federal, pues se modifique, se destruya o se provoque la pérdida de alguna información que ya tengas ante el buzón tributario. Aquí también hay que tener en cuenta que una obligación de los contribuyentes es actualizar el buzón tributario y por lo tanto, pues también vas a poder actualizar un delito cuando pues modifiques o destruyas alguna información establecida en este. Otra acción y muy importante que también ya ha comentado el licenciado Raúl y el licenciado Pedro es que se generará una sanción y se actualizará un delito fiscal con respecto al domicilio fiscal. ¿En qué casos? Cuando un contribuyente, en caso de que desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio fiscal y con la intención o con el engaño no presente el aviso de cambio de domicilio ante el RFC. Aquí se generará una sanción que podrá ir de igual manera de 3 meses a 3 años de prisión, sin olvidar que su opinión de cumplimiento pues quedará como en el estado negativo. Es decir, en este caso del domicilio fiscal no únicamente vas a actualizar un delito fiscal, sino también vas a generar que tu opinión de cumplimiento pues quede en estado negativo. ¿Y aquí qué va a pasar? Pues vas a tener problemas con tus clientes o con tus proveedores, pues porque tu opinión de cumplimiento está negativa y dicen, ¿por qué tu opinión de cumplimiento está negativa? Pues si no tienes ningún problema con el fisco, ¿no? Al contrario, por eso es que debemos de tener en cuenta que si te vas a cambiar de domicilio, pues tienes que realizar inmediatamente el aviso de actualización del mismo, si no vas a poder tener consecuencias como ocasionar que te puedan encuadrar en un delito o que te pongan tu opinión de cumplimiento negativa. Y también no hay que olvidar que derivado de esas 2 situaciones, pues también la autoridad fiscal va a poderte cancelar el certificado de sello digital de tu empresa.
Entonces, esto va a ser de acuerdo ya al artículo 7H bis del Código Fiscal de la Federación, que establece que aparte de cancelarlo por no estar localizado en facultades de comprobación, pues también podrá ser cancelado si se desocupa el domicilio sin presentar el aviso de cambio de domicilio ante el mismo. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que este punto es importante porque no solamente es que encuadres en un delito, sino también vas a tener tu opinión de complemento negativa y te van a poder cancelar tu sello digital. Cabe aclarar de aquí un punto importante que pues la autoridad, de igual manera, como ya lo mencionó el licenciado Pedro, el licenciado Raúl tiene que formular una querella, ¿no? En este supuesto, pues la autoridad no podrá formular querella en el caso de que un contribuyente tenga uno o más domicilios fiscales y pues en alguno de ellos no esté localizado. Primero van a tener que verificar cuál es el domicilio fiscal donde está la administración principal del negocio y en ende hacer la investigación. Entonces hay que verificar cuántos domicilios tenemos dados de alta ante la autoridad, como domicilios alternos o como un establecimiento pues alterno. Ok. Bueno, otro punto que les podemos aquí informar es que se puede actualizar este delito también en el RFC cuando se suplante la identidad de un contribuyente o tu representante o de un representante legal. ¿Qué se entiende en este punto? Pues que alguna persona, pues, suplante la identidad de un contribuyente. Este tema, pues, como sabemos, pues, surge mucho que de repente hay socios en empresas que no están enterados. Entonces, si la autoridad detecta que un contribuyente está dado de alta aquí, pues, va a hacer la investigación correspondiente para determinar, pues, qué está ocurriendo y dar el seguimiento correspondiente. Sí, Pero qué bueno que tocas ese punto. Yo quisiera intervenir ahí contigo. Y fíjate que lo hemos visto mucho, ¿no? Con el 69B y las empresas que realizan operaciones que amparan mientras se FDI operaciones simuladas, mucho robo de identidad, ¿no? Resulta que la señora de los tamales, la señora de la limpieza es accionista de una empresa y ella en su vida sabía que había sido. Y la autoridad lo busca y lo rastrea y resulta que habían sido sus patrones o había trabajado en una empresa, en una fábrica, había sido contador en una empresa. O tuvimos un caso reciente, ¿no? De que ellos la dieron de alta como accionista, efectivamente le avisaron que era accionista, ella tenía 1% de las acciones, pero falsificaban las actas de asamblea, ¿no? Y ese caso lo trae Arturo en el área jurídica y la licenciada Viridiana en el corporativo, porque le robaron la identidad de esa persona, ¿no? O sea, no usaron su RFC, ¿por qué? Ahí va el detalle, amigos. El artículo 27 del Código Fiscal señala que cuando se levanten actas de asamblea, debe de incluirse el RFC de la persona, ¿no? Ellos incluyeron el RFC de la persona y por lo tanto se encuadraron la tanda. Pero son casos bien complicados que parecen bien sencillos y a veces, desafortunadamente, diría la licenciada Elizabeth, aquí toma mucho en cuenta la conducta, ¿no? Sueña el contribuyente evasor, sueña como llama, regreso al lenguaje que llama la autoridad el criminal, sueña que la magia no lo va a alcanzar. Mágicamente van a desaparecer las cosas. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. La, 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 la iluminación no me va a permitir que yo me coloque en un delito fiscal. Y resulta que estamos en Plaza de la República número 1 cada rato, porque ya nos los detuvieron por domicilio, ya nos los detuvieron por RFC falso, ya nos los detuvieron porque además el MP trabaja bien inteligentemente y te dice que te dejó el citatorio y nunca te lo dejó, y ahí tenemos gente que la detienen a las 7, 8 de la mañana y ahí vamos a aclarar, ¿no? Y fíjense que hay diferencias, ¿no, Steph? No lo están deteniendo, lo están presentando. Entonces ahí también juega mucho el lenguaje de la materia penal fiscal. Adelante, Steph. Oye, Steph, ¿y qué podemos hacer para evitar esto? Ok, Lick, ¿qué podemos hacer para poder evitar esta situación? Pues lo que más se ha utilizado o lo que se debe de hacer es que se tiene que subsanar. Es decir, antes de que la autoridad fiscal
pues formule la querella, pues el contribuyente debe de tratar de corregir todas estas omisiones o tratar de realizar adecuadamente todos sus registros ante el RFC, toda su información y actuar de manera pues adecuada para que evite que la autoridad fiscal realice facultades de comprobación y por ende pues te puedes encuadrar en un delito. Entonces, ¿qué se puede hacer? Subsanar y corregir. Entonces, pues la verificación. Hay que verificar tu empresa, hay que verificar tu RFC, hay que verificar que toda tu información esté establecida adecuadamente, quiénes son tus socios, quiénes son tus clientes. Y pues eso es lo que nosotros damos como una recomendación, licenciado, pues para que no evitemos que la autoridad fiscal en su momento pues empiece a requerirnos información y pues en otro punto pues que nos puedan formular una querella. Sí, y hay delitos bien, parece que bien básicos, ¿no, Esther? De pronto nos ha pasado, y incluso amigos de la asociación se han acercado a nosotros en esa parte, de que estaban en una nómina, y aquí me acompaña mi buen amigo Gilberto Cedillo, y resulta que aparecieron en otra nómina, ¿no? Y les cobraban dos, tenían, a la hora que presentan su declaración, les llega el SAT y les dice, oye, pero tú también percibiste ingresos acá, ¿no? ¿Por qué? Porque una empresa que ni conocían los dio de alta y percibió ingresos, ¿no? Entonces, dice la autora, pues aquí tú tienes un ingreso acumulable. Cuando hacemos ya la investigación, pues resulta que la empresa lo dio de alta en una empresa que él estaba trabajando en Ciudad de México y de pronto está en Toluca trabajando al mismo tiempo con su mismo RFC. ¿Y qué hicieron? Robo de identidad a través de su RFC. ¿Sí? Entonces, adelante, Esther, por favor. Sí, claro, licenciado. La que sigue, por favor. Ok, bueno, aquí vamos a entrar a otro delito que está en el Código Fiscal, pero este es el delito por no contar con la contabilidad o por no presentar declaraciones. Esto se encuadra en el artículo 111 del Código Fiscal de la Federación, pues que establece que pues no cumplir con la obligación de presentar declaraciones o no contar con la contabilidad u omitirlas ocasionarán delitos que tendrán sanciones y que podrán ir de 3 meses a 3 años de prisión. Esto cuando algún contribuyente con la intención, y con usos de errores, pues registre operaciones contables o fiscales en 2 o más libros o sistemas contables con diferentes contenidos. Es decir, pues que en un libro tengas una cantidad registrada o tengas diferentes operaciones registradas y en otro pues también tengas operaciones mayores o menores registradas. Entonces aquí también la autoridad podrá considerar pues que estás realizando o actualizando pues un delito establecido en este mismo código. Otro es muy importante que ya sea en facultades de comprobación, pues ocultes, alteres o destruyas ya sea total o parcialmente, pues los libros, algún sistema o los registros contables, o en su caso, en esas facultades de comprobación, pues no cuentes con la información. ¿Qué quiere decir? Pues la autoridad fiscal se va a dar cuenta que en el momento de realizar una facultad de comprobación, pues se dé cuenta que tú tienes alteradas tu información, que le ocultaste información, o en su caso, pues que no le entregues nada de información, pues la autoridad se irá como con un foco rojo diciendo por qué no me entregas y empezará con alguna investigación. Otro y muy importante es que se determinen pérdidas fiscales falsas. Es decir, que un contribuyente, pues en su momento de presentar sus declaraciones, pues determine que tiene más pérdidas fiscales que las que correspondían y pues aquí la autoridad fiscal obviamente al realizar su facultad de comprobación y revise, se podrá dar cuenta que pues hay más pérdidas fiscales, hay menos pérdidas fiscales, perdón, de las que el contribuyente determinó y por lo tanto pues también se actualizará un delito. Otro es que omita la presentación por más de 3 meses de alguna declaración informativa o la presente incompleta. Esto es muy importante, ya que hay ocasiones que algunos contribuyentes sí dejan de presentar declaraciones informativas. Entonces, es importante que estén al corriente, traten de no dejar pasar los tiempos de la presentación de la declaración, ya que sí puede ocurrir que se actualice y la autoridad fiscal requiera información o peor aún, que sí realice alguna querella. Y
Otro y muy importante es que pues se asiente información falsa o de manera inadecuada, ya sea en las operaciones o transacciones contables o fiscales, o que cuente con documentos falsos relacionados con dichas operaciones o con dichos asientos. Bueno, ahora bien, como lo ha comentado el licenciado, ¿cómo podemos evitar cometer este tipo de delitos y poder corregirnos a tiempo y evitar alguna sanción? Bueno, es que si estás encuadrándote en alguno de estos supuestos, pues es que te subsanes, o sea, que subsanes esta omisión y que te corrijas a tiempo ante la autoridad fiscal, pues para que evites alguna facultad de comprobación y por lo tanto, pues la autoridad pueda generar alguna querella y por ello es que es importante corregirnos a tiempo. No sé si tenga algún comentario, licenciado, si no podemos pasar a la siguiente. No, sí, fíjate que qué interesante, Steph, que a veces nosotros hacemos un modelo que Pedro denomina y que denominamos compliance, aquí denominamos y amigos que nos acompañan, cuando revisamos este tipo de operaciones, cuando revisamos la contabilidad, cuando revisamos los registros, nos encontramos con que el contador no tenía la experiencia para hacer los registros contables, ¿no? Entonces, registra mal y cuando le entregamos esta información al SAT, pues le estamos dando información falsa, ¿no? Sin embargo, los hemos logrado desvirtuar porque le decimos a la autora, mira, aquí está el comprobante, tú tienes el CFDI, aquí está el estado de cuenta, sí está registrado en contabilidad, pero está mal registrado. Sí te lo manifesté en otro reglón, te lo manifesté. Luego el SAT ahí se nos pone, no, que querías engañar al fisco, no, pues simplemente me equivoqué. Y ya mostramos el contador pues, sin experiencia, con falta de supervisión interna. Por eso es muy importante que utilicen mucho los servicios de nuestros compañeros contadores que me acompañan, porque ellos pueden hacer yo soy contador también, pero hacemos un diagnóstico muy serio. Luego el contador inmediatamente, si no que me comente aquí nuestros amigos contadores que me acompañan, pues inmediatamente agarramos un estado financiero y sabemos dónde está el error, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, estamos tan acostumbrados a ver los datos. Pero tenemos que visitar a la autoridad que no lo hicimos con el elemento que decía el licenciado Pedro y la licenciada Estefanía. No lo hicimos con intención, no lo hicimos con duda. Simplemente faltó experiencia y tenemos que demostrar. Oye, Steph, ¿y qué pasa en estos dos? Ya tenemos estos dos delitos, pero ¿qué pasa cuando adherimos y sumamos a nuestra contabilidad estas operaciones falsas o simuladas, las que llamamos 69B, ¿no? Porque, pues, a lo mejor la empresa que nos prestó el servicio sí tiene su RFC, adelante en la página, sí tiene su RFC, sí tiene su acta constitutiva, pero realiza operaciones simuladas, carece de muchos elementos con los cuales la autoridad determina y dice la autoridad, pues esto no tiene infraestructura, capacidad técnica. ¿Qué elementos tiene un 69B para que sea considerado, Steph, como una operación simulada y un delito? Porque es diferente que yo tenga una factura, que si hay una operación a lo mejor que no está completa, pero a lo mejor tiene que ver mucho también con mi catálogo, ¿no? Ahí estamos en la constancia de situación fiscal, en la actividad económica que tenemos en la constancia y de la persona que nos prestó el servicio. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué delitos están vinculados al 69 y cómo hacemos el análisis, Esther? Ok, sí, como ya lo mencionó el licenciado, todos esos delitos están relacionados y también tenemos que existe el delito que se encuentra establecido en el 69. Bueno, se encuentra establecido en el artículo 113 bis, pero está relacionado con el artículo 69B. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿qué delitos podemos vincular en este artículo junto con el artículo 113? Pues son los relacionados con las empresas que facturan operaciones simuladas o empresas que deducen operaciones simuladas. En este caso, pues bueno, se podría imponer una pena de 2 a 9 años de prisión. Cuando un contribuyente, por sí o por esta persona, pues en este caso pueda expedir o enajene en caso de empresas que facturan operaciones simuladas o compren o adquieran en caso de empresas que deducen operaciones simuladas,
Es decir, que utilicen comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o simuladas o ilícitas. Asimismo, podemos decir que podrán encuadrarse en este delito, pues, aquellas personas o aquellos contribuyentes que permitan o publiquen a través de cualquier medio anuncios para la adquisición o enajenación, pues, de estos FDIs, y esos también serán sancionados, pues, con las mismas penas. Ahora bien, ¿cómo podrá la autoridad determinar que un contribuyente se encuentra en ese supuesto? Pues de acuerdo con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, pues la autoridad podrá considerar que los FDIs que amparan estas operaciones son inexistentes o simuladas cuando quien los emite pues no cuente con activos, personal, infraestructura o capacidad material, ya sea de forma directa o indirectamente. Para que estos servicios que amparan tales comprobantes, pues será el motivo por el cual pues, la autoridad fiscal podrá presumir que las operaciones en torno a estos servicios o estos bienes, pues que se ofrecen, pues no se llevaron a cabo. ¿Cómo podemos evitar esto? Como ya lo comentó el licenciado, pues tener bien claro cuáles son las operaciones que tenemos registradas ante el RFC y las que se encuentran en la constante situación fiscal, y por lo tanto también tenerlas relacionadas pues con los objetos social que se encuentran en nuestras constitutivas. Entonces, aquí va a haber una relación de información. ¿Para qué? Pues para que en el momento que llegue a haber una verificación o alguna facultad de comprobación de acuerdo al 69B, o estemos encuadrados como en el listado del artículo 69B, pues poder determinarle a la autoridad que realmente se están llevando a cabo esas operaciones. Ahora bien, así la autoridad fiscal de igual manera va a poder considerar que los FDIs que amparan esas operaciones inexistentes o simuladas, pues estén no localizados. Es decir, que pues están realizando operaciones y todo, pero de igual manera, como ya lo mencionamos, pues estos no se encuentren localizados, y que en una facultad de comprobación, pues al momento de que la autoridad trate de localizarlos para realizar una verificación, pues no los encuentre. Por ello es importante tener bien claro que una empresa tiene que estar bien localizada, pues también para evitarte esta situación. De igual manera, pues bueno, ¿qué podemos considerar para que una empresa esté adecuadamente establecida? Puedes tener en cuenta que al momento de que prestes o recibas un servicio, pues tener en cuenta bien de qué empresa lo estás recibiendo o de qué empresa o a qué empresa se lo estás ofreciendo, y verificar que pues tengan bien establecido su domicilio, que estén bien constituidos, que tengan activos, que su personal esté adecuado, que tengan, en caso de tener un REPSE, que estén bien registrados, que estén realizando sus informativas, que tengan capacidad técnica, capacidad material, pues para evitar que en algún futuro la autoridad pueda presumir que tu operación con ese contribuyente pues no que la considere como una operación que es inexistente. ¿Ok? Bueno, ahora bien, este tema con el artículo 69 y el artículo 113 de operaciones inexistentes también lo podemos relacionar, como ya lo comentó el licenciado Pedro, pues con el artículo 400 del Código Fiscal de la Federación, que es sobre las operaciones que provienen, ya sea directa o indirectamente, sobre los bienes, pero que puede producir ya un tema más amplio, que es sobre el tema de, ¿cómo se me fue el nombre? De lavado de dinero, perdón, de Lavado de lavado de dinero. dinero o operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y aquí es donde entramos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí ya podemos encontrar la relación que es sobre el artículo 113 bis y el artículo 400 bis del Código Penal Federal, que hace la relación sobre cuando se puede encuadrar algún contribuyente con un delito, ya sea en el momento de expedir, enajenar o comprar CFDIs que amparan esas operaciones simuladas, que se va a perseguir simultáneamente de acuerdo con
el delito del artículo 400 bis, que es sobre las operaciones con recursos de procedencia ilícita, al igual que el delito de defraudación fiscal, que también pues, ya lo explicó el licenciado Pedro. En este caso, pues, es importante señalar que estos artículos pues se van a relacionar para poder determinar qué tan grave es este delito y pues poder encuadrar a algún contribuyente ya en un delito que se establece en el Código Penal Federal. No sé si tenga algún comentario, licenciado. Pues fíjate, Steph, que lo que tú señalas es muy importante. Si ya relacionamos la primera parte de nuestra plática en el que la autoridad cuando va a analizar es conducta, tentativa, voy a analizar tipicidad, voy a analizar antijuridicidad, voy a analizar que si lo hice con dolo o sin dolo, pues es cuando entramos en esta parte que es eminentemente la parte teórica, ya cuando entramos en el análisis penal de los asuntos. Parece ser que es muy sencillo, pero a la hora de la hora, cuando lo analizamos, nos encontramos con que el contribuyente pues sí tiene claro y tiene claro cuando lo entrevistan de señalar pues que sabía de dónde venía el recurso. Entonces, ahí la habilidad de su abogado va a ser determinante, ¿no? Pues muy bien, y vamos a invitar nuevamente al licenciado Pedro Ángel para que nos diga quiénes son los sujetos, Pedro, responsables de delitos fiscales, para analizarlos claramente, porque pues no solamente es el contribuyente, ¿no, Pedro? También pueden ser los asesores fiscales. Pedro ha estado estudiando mucho la parte correspondiente a facultades de la autoridad fiscal y también, pues, no solamente se queda quién es el beneficiado final, ¿no? Sino quienes hicieron la concertación del delito. Y les recuerdo, amigos, que lo que quieran una constancia de esta plática, manden su mensajito a nuestras redes, a nuestro WhatsApp, y con mucho gusto les mandamos una constancia de que sí estuvieron por acá en nuestra plática. Adelante, Pedro, ¿quiénes son esos responsables para la autoridad fiscal y para la autoridad penal en la materia de delitos fiscales? Muchas gracias, licenciado Raúl. Pues bueno, aunque aquí hay muchos puntos que tocar con la parte de la responsabilidad, me quiero ir a puntos importantes que se deben de llevar con esto. Pues ustedes saben que la comisión de un delito, si tienen una empresa, pues como tal no puede ser realizado directamente por la empresa. O sea, esta empresa pues es un ente que realmente no es físico, que no existe. Entonces, quienes llevan a cabo estas conductas ilícitas, pues son las personas físicas que están involucradas en esta empresa. Entonces, ¿qué debemos de saber? Cuando se cometen estos delitos, no solo va a haber consecuencias para las personas físicas que cometieron estos delitos, en este caso fiscales, sino que también se va a poder elevar a las personas morales, a las empresas. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso que vimos, relacionado a las personas físicas, la consecuencia de ellos de realizar estos delitos, pues obviamente va a ser la pena de prisión que les comentamos con anterioridad a la licenciada Estefanía y yo respecto a los delitos que les comentamos. Pero, ¿qué va a pasar con las personas morales? Pues bueno, debemos de primero tener en cuenta que esta acción penal que el Ministerio Público va a poder ejercer por la comisión de estos delitos va a poder ser independiente, tanto si la hacen contra la persona moral, contra las personas físicas. Son dos cosas independientes y el Ministerio Público va a poder decidir si se va contra las dos o solo contra la persona moral o solo contra las personas físicas. Siguiente, por favor. Y esto es lo importante respecto a las personas morales. Obviamente a las personas morales, a las empresas, pues tú no las puedes encarcelar, pero sí las puedes sancionar. ¿Cuáles son algunas de estas sanciones? Pues la suspensión de actividades, la clausura de sus locales y establecimientos, la prohibición de que realicen en el futuro las actividades que estaban haciendo en el ejercicio donde cometieron estos delitos, la inhabilitación temporal para que participen en contratación pública, la intervención judicial para que se salvaguarden los derechos de los trabajadores y de los acreedores. Todas estas en un plazo de 6 meses a 10 años. Esas pueden ser las sanciones. ¿Qué otra cosa? Pueden amonestarlos públicamente, puede haber una multa, puede haber decomiso de los instrumentos que se hayan encontrado que se utilizaron para el delito. Van a publicar la sentencia, que esto obviamente va a exponer a la empresa ante el público. Y la más grave es al final la disolución de esta persona moral, de esta empresa. Siguiente, por favor. Y esto es muy importante y lo comentaba un poco el licenciado Raúl respecto a este tema del compliance.
que les podemos llamar estos modelos que van a ser de gestión, de prevención, para que no se lleven a cabo delitos. Estos modelos de compliance que se pueden implementar en las empresas son muy importantes porque va a hacer que en algunos casos, al menos en la materia federal, se pueda reducir la pena de estos delitos hasta en una cuarta parte. E incluso en los códigos penales de algunas entidades federativas, como aquí en este caso el de Yucatán y el de Quintana Roo, incluso estos códigos penales que son referencia a nivel nacional respecto a este tema del compliance, nos establecen que incluso a una persona moral, a una empresa, se le va a poder eximir de su responsabilidad penal. Entonces es por eso muy importante que nosotros en nuestras empresas implementemos estos programas para, en algún momento, si una persona física que está dentro de la empresa actúa de forma fraudulenta, pues no afecten a la empresa también. Siguiente, por favor. ¿Y qué podemos tomar como referencia para realizar estos modelos de compliance, estos modelos de gestión, de prevención contra estos delitos? Pues podemos tomar como cuenta y como referencia, porque como les comento, no hay una regulación en el Código Penal que establezca cómo llevar a cabo estos modelos, pero sí podemos tomar como referencia otros modelos que existen en otras normas, como por ejemplo en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que si bien habla de más temas gubernamentales, aquí nos establece cómo se puede implementar una política de integridad adecuada y además estos códigos penales que les mencioné, los de Quintana Roo y Yucatán, que nos establecen cómo podemos implementar estos modelos de organización, gestión y prevención. Este material se los vamos a compartir y ustedes deben tener la noción de que estos mecanismos estén adecuados en su empresa. Obviamente, para esto también necesitan un asesor y pues se recomienda que se acerquen con expertos en la materia para poder implementar estos modelos. En este caso, nosotros podemos ofrecer también ese servicio. Algunos ejemplitos de qué podemos, de cómo podemos implementar estas políticas de integridad, estos modelos de compliance. Pues en nuestras empresas deben haber manuales de organización con procedimientos, con funciones y responsabilidades delimitadas de las áreas, que establezcan las cadenas de conducta, de mando, de liderazgo, que exista un código de conducta, con mecanismos y sistemas que se puedan aplicar, sistemas de control de que estemos cumpliendo con lo que establece la norma, con los estándares de integridad que están dentro de la norma de la empresa, que haya sistemas de denuncia al interior de la organización frente a este tipo de delitos, tanto también para facilitarlo ante las autoridades competentes, también que haya políticas, por ejemplo, de recursos humanos para evitar que se incorporen personas que pudieran poner en riesgo la integridad de la organización. Obviamente estas políticas nunca deben de ser discriminatorias y eso debemos de tener mucho cuidado y es por ello que deben de siempre acercarse con en este caso con un abogado para cuidar que no se afecten pues derechos humanos con ese tipo de políticas de recursos. Y pues ya, o sea, básicamente es eso y pues vamos a cerrar con unas recomendaciones. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a comentar algunas recomendaciones y pues me pueden complementar el maestro Raúl o la licenciada Estefanía. Pues uno es que pues nunca hagan caso a estas recomendaciones de que no paguen impuestos o de que obtengan beneficios fiscales indebidos. Esto nos va a llevar pues a incumplir las normas y a que nos multen, a que nos cancelen los sellos, a que nos puedan imputar en algún momento un delito fiscal. Y pues muy importante, si ustedes sospechan que hay alguna operación grave, este pues siempre busquen un asesor fiscal para poder corregirse. Como les comentamos, la autocorrección es muy importante para evitar un delito penal en este caso. Sepan que los delitos fiscales se pueden actualizar con otros delitos que ya están establecidos en el Código Penal, como los relacionados al lavado de dinero, y esto puede pues agravar nuestras sanciones. No omitamos presentar el pago total o parcial de las contribuciones. Siempre verifiquemos que no obtengamos beneficios indebidos. No sé si la licenciada Estefanía quiera comentar algunos más. Sí, claro, licenciado. Bueno, otros también importantes es que no hay que declarar pérdidas falsas o inexistentes. También es que checar bien la documentación contable y fiscal y que ésta sea correcta, que no se presente a la autoridad pues esta información que pueda provocar que ella pueda presumir que estamos engañándola o afectando a este fisco, ¿no? También pues por ningún motivo pues hay que manifestar datos falsos, ya sea para realizar compensaciones, para acreditar o disminuir contribuciones, o en este caso pues para poder tener pérdidas fiscales, ¿no? También otro puede ser que pues hay que verificar bien la información
que le entreguemos a nuestros clientes, que nos entreguen a nuestros clientes, a los proveedores, y que pues esta información no esté falsa, ¿no? Y también hay que verificar con qué clientes estamos trabajando, con qué proveedores estamos trabajando, pues pedirles sus constancias, su opinión de cumplimiento, pues para ver cómo están trabajando ellos, ¿no? Y también, pues, otro puede ser que pues se lleve correctamente, pues, los registros contables, los asientos contables, y otra, pues, que pues se presenten adecuadamente, pues, las declaraciones. No sé si quieras comentar algunas otras. Sí, pues básicamente todo lo que les comentamos que caían en un incumplimiento de la obligación fiscal, pues hay que tratar de evitarlo, no hacerlo, asesorarnos para evitarlo y pues que nosotros, como les comenté al final, implementemos mecanismos de control, de compliance dentro de nuestras empresas para evitar que éstas se afecten. Siguiente, por favor. Y ya solo quiero cerrar, aquí nosotros en 100% Fiscal pues estamos dispuestos a poder ayudarles con cualquier asunto para evitar consecuencias jurídicas que pongan pues en riesgo su patrimonio y libertad. Nosotros les podemos dar servicios desde los contables hasta los legales, desahogos ante autoridades administrativas, fiscales, ya ante instancias jurisdiccionales, juicio de amparo, juicio de nulidad, y pues todo esto para evitar lo que estamos diciendo en esta plática, evitar consecuencias penales. Obviamente aquí pues tenemos que tener mucho cuidado y pues estar siempre asesorados y aquí estamos para ustedes para cualquier duda que tengan. No sé si quiera comentar algo más, licenciado Raúl. Pues sí, primero, pues muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Estefanía. Y simplemente, amigos, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el primer dato que les di, ¿no? Han incrementado la presencia de la autoridad fiscal y la autoridad jurisdiccional, como la autoridad ministerial en las acciones de delitos fiscales. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que razonar mucho como contador, como abogado, como responsable de una empresa, como accionista, de que la línea es muy delgada, dice, no pasa nada si usamos un CFDI falso, no pasa nada si metemos declaración, si manifestamos pérdidas fiscales inexistentes, no pasa nada si no tenemos el RFC correcto, no pasa nada si no me localiza el domicilio. Claro que pasa. Y sobre todo, amigos, tengan mucha atención cuando tengan una auditoría fiscal, porque ahí hay que atenderla con toda la experiencia y la capacidad técnica para ello. Es el nacimiento de la comprobación de las facultades del autor. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Somos 100% Fiscal. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.